vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buen día, queridos amigos, visitantes de Despegar a la Vida. Buen día a todos aquellos que nos escuchan o en su momento por YouTube nos verán en este programa de Despegar a la Vida. Gracias por estar aquí conmigo nuevamente. Mi nombre es José Luis Villanueva, feliz, emocionado de compartir otra hora más de algunos temas que me parecen sumamente relevantes que compartir con ustedes. Hoy voy a hablar sobre 4 ideas principales, de las cuales, por su profundidad, obviamente son ideas que contemplar, plasmar con ustedes, y ya ustedes analizarán, pensarán, recordarán su vida y determinarán la relevancia o no de estas ideas. Y como son ciertamente profundas hasta donde las querramos analizar, y debido a que mi interés no es ni convencer a nadie, ni asegurar nada, sino más bien dejar sobre la mesa estas ideas con mis comentarios, experiencias, con información que pueda ser de utilidad para que ustedes hagan lo propio, nos vamos a ir de lleno a el concepto general de la esclavitud versus la libertad que tenemos actualmente en nuestra vida. Pero ¿cómo vivir a través de ello? ¿Cómo vivir? Me refiero a... Hay un ejemplo de que los peces no saben qué es el agua, puesto que están inmersos, viven en ella y no saben de otra cosa que para ellos el agua no existe, puesto que ellos están dentro de ella y no hay forma que conozcan algo mientras sea parte de ellos mismos. Nosotros tenemos cosas en nuestra vida o en nuestro alrededor que a veces no nos damos la oportunidad de conocer, o por la cercanía y al ser parte de nuestra vida cotidiana, nos cuesta trabajo a veces identificarlos o considerarlos como un tema que podamos cambiar siquiera. Hay muchas cosas que están a nuestro alrededor, de las cuales hasta que alguien externo a nosotros y con una visión que puede ser similar o distinta a la nuestra, lo pone enfrente de nosotros como si fuera un espejo, hasta ese momento es cuando nosotros podemos identificar que ahí está. Y al identificarlo, nos damos cuenta que siempre ha estado ahí. El programa del día de hoy tiene mucho que ver con esto en 4 ideas generales que tienen que ver con la esclavitud versus la libertad que tenemos o que creemos tener. Perdón si tomo un poco de agua, pero hace mucho calor y la garganta me está haciendo estragos frente al micrófono. Empecemos por un tema que tiene que ver con dónde vivimos y por qué estamos inmersos en lo que pudiera ser para nosotros una jaula sin que nos hayamos dado cuenta que estamos dentro de esa jaula. Hay quienes, por ejemplo, para poner ejemplos prácticos y poder identificar cómo llevarlo a nuestra vida diaria.
Hay animales que han nacido en cautiverio que al no conocer cuál es la zona natural donde sus padres o sus abuelos nacieron y vivieron, ellos creen que la forma natural de vivir, el lugar normal donde tienen que vivir, es en cautiverio. Dígase en jaulas, dígase en parques de diversiones, dígase en zoológicos, etcétera, etcétera. A nosotros nos pasa algo similar con algo que nos esclaviza y que es la comodidad de lo que tenemos a nuestro alcance. Somos esclavos de muchas cosas actualmente. Y la principal, dígase teléfono celular. Somos esclavos de una herramienta externa a nosotros, pero que actualmente la misma psicología lo ha estudiado y determina que puede haber padecimiento en ciertas personas cuando, por situaciones fortuitas, pierden u olvidan su celular. Hemos perdido cierta capacidad de memoria, mucha de la capacidad de análisis y búsqueda de información. Nos vemos sobrepasados con a veces no tener una herramienta a la mano para dirigirnos a algún lugar o para contactar a alguna persona, simplemente para buscarla, si no es a través de nuestro teléfono celular. También, como del celular, ahora somos esclavos del trabajo. No es que no debamos de trabajar, pero nuestra sociedad y nuestra cultura y un empuje dramático que tenemos del capitalismo que tiene que ver con el consumismo nos lleva a comportarnos de una forma que nos hace ser esclavos del trabajo. Y por eso hay tantas personas trabajando en lugares donde no les gusta, donde no están a gusto, donde no se sienten valorados, donde hacen cosas que no creen que son de valor, donde están ahí por recibir un sueldo, pero no por la trascendencia que pueda generar ese valor, ni para ellos ni para los demás. Dígase los demás, mismos empleados de la empresa, o dígase los demás, la sociedad o para quien se brinda el producto o servicio de esa empresa. Somos esclavos de esa necesidad del trabajo porque, si bien, y estoy generalizando porque obviamente esto puede tornarse en muchas variantes, hay mucha gente que se encuentra en graves estados de pobreza, que no cuentan con un trabajo siquiera para alimentar a sus familias. Pero si me voy a el comportamiento de otro grupo de personas que están esclavizados a trabajar, a hacer algo que no les gusta, por un sueldo que no es el que ellos quisieran, pero que permanecen ahí por la presión social, por una necesidad de cubrir gustos, imagen y cosas externas que en muchas ocasiones no son necesarias ni para la persona ni para la familia, incluso para la vida diaria, no tomamos decisiones distintas, puesto que somos esclavos de ello mismo, pero a veces ni siquiera nos damos cuenta. Esta esclavitud, en los dos ejemplos que les comparto, que es el teléfono móvil o el celular y el trabajo, son condiciones que se han generado a través de los años, el trabajo desde mucho tiempo antes que el teléfono celular, pero ahora imagínense, para poder evaluar si es cierto o no es cierto en sus vidas, la esclavitud que tienen con relación a estos dos ejemplos, ¿qué harían? ¿Qué podrían hacer? ¿Y qué están dispuestos a hacer si a partir de este instante no tuvieran un teléfono celular? Para quienes somos
arriba de 40 años, nacimos y nuestra infancia fue sin estos equipos tecnológicos. Fue a través de otros mecanismos de comunicación, como establecíamos llamadas telefónicas a distancia con las personas familiares, amigos o incluso con negocios, pero que distaban mucho de una facilidad inmediata para obtener la comunicación con la persona o la información que necesitábamos. Y así crecimos. Por la propia evolución hemos llegado a un punto donde ahora dependemos de este equipo. Y para quienes tenemos ya nuestros años andados en esta vida, seguramente recordamos uno, varios o muchos de los teléfonos de casa que utilizábamos en la infancia para llamar a nuestras personas cercanas, pero que actualmente es muy probable que desconozcas el número telefónico del celular de tus personas cercanas, puesto que este equipo tecnológico te facilita la vida evitando la necesidad de grabar todos los números de quienes requieras en tu mente, y todo se ocupa a través del dispositivo. ¿Qué harías si no tuvieras a partir de ahorita un teléfono celular por los próximos 6 meses? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo te comportarías? ¿Dónde te verías limitado o limitada? ¿Y dónde te verías beneficiado o beneficiada? Y la realidad es que hay ambas posturas, hay ambos lados de la moneda. Hay cosas que te pueden beneficiar en el sentido de no contar con un teléfono celular, como hay cosas que te pueden perjudicar. Y perjudicar en el sentido de, a lo mejor, cosas que tú crees que requieres precisamente por esta esclavitud al equipo. Me recuerdo que hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de empezar a viajar a Estados Unidos por carretera, no había un Google Maps ni ninguna aplicación en un teléfono móvil donde yo tecleara una dirección y me dijera por dónde ir. Y la práctica recurrente era cruzar la frontera hacia Estados Unidos, ir a la primera gasolinería que estuviera cerca y comprar un mapa de la ciudad, del estado o del país, dependiendo de la distancia que fuera a recorrer, y a través de esa herramienta poder tomar las decisiones encaminadas a tomar la dirección hacia donde me quería dirigir. Y así fue como nos desplazábamos de un lugar a otro, de una forma eficiente, quizá más lenta que lo que hacemos actualmente, pero lográbamos el objetivo. Insisto, conocíamos más números telefónicos de los que conocemos actualmente y contábamos con más información en nuestra cabeza a través de la memoria a corto y mediano y largo plazo que la que contamos actualmente. Porque si antes se te ocurrió una idea de un trabajo que ibas a realizar, de una película que querías ver, de una frase que escuchaste y que querías dejar grabada en tu memoria o utilizarla posteriormente, lo que hacías era grabártela. Y ahora utilizamos el bloc de notas o alguna aplicación para guardar esta información, y en el momento que estamos enfrente de la televisión para buscar una película y recordamos que había una película que nos interesaba, en lugar de haber tenido el nombre de la película en mente, buscamos esa aplicación o el lugar donde guardamos esa información para obtener de ahí el nombre de la película. Esta dependencia o esclavitud del teléfono celular, insisto, tiene su lado positivo y su lado negativo. Ahora tú piensa qué harías si no contaras con él por los próximos 6 meses. ¿Qué harías? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué cambiarías? ¿Qué te ayudaría? ¿Qué te perjudicaría? Y verás, analizarás y tú tomarás la decisión si eres tú, si somos esclavos o no del equipo móvil. Así pasa con el trabajo, en función de algo que muchas personas desafortunadamente
viven en un trabajo, hacen un trabajo, ganan dinero de un trabajo que no les satisface, con el que no están contentos, con el que no están completamente involucrados, con el que no se sienten comprometidos, con el que no se sienten parte de, pero la necesidad de recibir un sueldo a veces los hace mantenerse en esa condición. Me parece muy valioso que cada vez haya más emprendedores tomando sus propias decisiones para desarrollar sus productos, sus servicios, su marca o lo que quieran hacer. Eso me parece muy valioso en el sentido de que si están decidiendo hacerlo, seguramente, y espero que así sea, tiene mucho que ver con el gusto por lo que están haciendo. Por lo tanto, podemos dar por hecho, de manera general, que su emprendimiento tiene que ver con una satisfacción personal de algo que les gusta, que les mueve, que los motiva, y que están tan involucrados que por ello deciden hacer o tomar una acción encaminada al uso de su inteligencia, su tiempo, sus propios recursos para emprender y entonces vivir de este emprendimiento. Este pequeño grupo de personas, se diferencia del primero, de aquellos que son empleados de una empresa, puesto que ya tienen ganada la parte del gusto por lo que están haciendo. Aunque yo esperaría que todos los que son emprendedores estén encaminados a hacer lo que les gusta y que les esté yendo lo suficientemente bien para mantener su vida de acuerdo a eso, que no se convierta en una esclavitud el tener que permanecer en el emprendedurismo o en ese negocio iniciado solo por la presión social de mantener un estatus, un nivel, cubrir cierta imagen que la misma sociedad nos empuja que lo hagamos. Y ojalá no lo hagan, porque entonces caería nuevamente en la esclavitud del trabajo. Porque la esclavitud del trabajo tiene que ver con no vivir satisfecho con lo que estás haciendo y padecer más que disfrutar lo que estás haciendo. Anhelamos, muchas ocasiones, anhelamos cosas que no tenemos, anhelamos lujos, viajes, anhelamos aquello que vemos que los demás hacen y que a lo mejor nosotros no tenemos tan a la mano, como las reuniones de farándula, las reuniones donde parece ser que hay mucha abundancia. Hay quienes están más enfocados en ver qué están haciendo los demás en lugar de ver y sentir qué es lo que está haciendo la misma persona. Y entonces se encuentran atrapados en un ciclo, en un círculo, en una inmediatez del consumo, tanto de servicios como de imagen, como de productos, que no les permite decidir sobre su propia vida. Y entonces están creyendo decidir basado en lo que ven de los demás, basado en lo que tienen los demás, y orientados por los otros más que por sus propias decisiones. Si bien de manera general nuestra libertad está muy sesgada por nuestra educación, nuestra historia, el lugar donde nacemos, nuestro entorno, etcétera, etcétera, en este punto en específico hay que tener claro en dos ejemplos muy prácticos que si no identificamos nuestra esclavitud con un elemento tecnológico que es el celular, y no identificamos que quizás seamos esclavos de un trabajo que no nos satisface, podemos seguir nuestra vida por ese camino, no tomaremos decisiones diferentes, pero probablemente no tenemos una vida plena o completamente plena, puesto que somos esclavos de cosas de las que ni siquiera nos hemos dado cuenta. A lo que voy con estos primeros dos ejemplos es que cuando nos damos cuenta es cuando podemos accionar. No solo reaccionar, sino accionar.
Pero si no nos damos cuenta de esta dependencia y esclavitud a estos dos ejemplos iniciales, entonces será complicado, será difícil cambiar el rumbo de lo que estamos viviendo actualmente. El siguiente punto es: la esclavitud es invisible porque vivimos en una sociedad de apariencias. Al ser una sociedad de apariencias, donde estamos muchos o todos o la mayoría encaminados por los medios de comunicación, por la publicidad, por el marketing, por la propia sociedad, encaminados hacia un mismo punto, es como si fuéramos este grupo de caballos donde solo tenemos una vista hacia adelante, los costados de los ojos están cerrados de tal forma que no vemos otra cosa porque no giramos la cabeza para identificar nuevas rutas, nuevas cosas, otros rumbos, diversidad en lo que hay a nuestro alrededor, y no lo identificamos puesto que tenemos cubiertos los costados de nuestros ojos y nuestra visión está centrada al mismo punto donde está centrada la de la mayoría de la gente, influenciada por la sociedad, que es una sociedad de apariencias. Creemos entonces que somos libres porque a nuestro entender decidimos qué compramos, decidimos a dónde ir, decidimos qué programa de televisión, qué serie, qué película ver. Creemos que nosotros decidimos. La cuestión es que hay tanta información a nuestro alrededor que no hemos podido o no hemos sabido segregar, identificar, separar de tal suerte que sea a nuestra conveniencia la decisión, que nos dejamos ir por el tobogán donde vamos todos y entonces creemos en una libertad que no existe, puesto que esa libertad solo es habernos dejado ir por donde nos dijeron de manera inconsciente, y nosotros lo entendimos así, que teníamos que ir. ¿Somos realmente libres si nuestras elecciones están determinadas por los otros o no? ¿Somos realmente libres cuando vamos a una tienda y vemos en un aparador una chamarra y entonces entramos a la tienda y decimos, mira qué bonita chamarra, me gusta, la quiero? Cuando la información inicial fue la publicidad y no nuestro deseo propio y único de buscar una chamarra con ciertas características. Perdón por la tos. Nuestra libertad de decisión, insisto, nuestra libertad de manera general sí está muy sesgada por dónde nacemos, cómo fuimos educados, cuál es la sociedad, cuál es la cultura, el entorno, el país, etc. O sea, sí hay un sesgo. Pero en este punto de la vida, creo que tendríamos que irnos separando de aquello que podemos, de aquello que no podemos. Porque no elegimos dónde nacer, nuestras características y condiciones fueron las que nos tocaron al momento de nacer, pero la decisión de ir a un centro comercial, a una tienda, elegir un producto o un servicio, sin la presión social, sin la presión o la manipulación del marketing o de la publicidad, sí podría caer más en nuestras manos que en aquellos que quieren influir o seguir influyendo en nosotros. ¿Cuántas veces has ido a un lugar y terminas comprando algo que no necesitabas, que ni siquiera estabas buscando? Y ese es uno de los ejemplos por los cuales no somos tan libres cuando entendemos que la publicidad y la presión social nos orilla a cierta toma de decisiones donde nosotros creemos que las hicimos de manera libre, pero al analizarlas de manera correcta, de manera objetiva, podemos darnos cuenta que no fue así.
que no fuimos tan libres para decidir qué comprar, a dónde ir, qué servicio adquirir, dónde sentarnos, con quién compartir el tiempo, a quién seguir, el modelo de quién queremos utilizar como una referencia para nosotros o para nuestros hijos. La gravedad de el no identificar hasta dónde podemos tomar nuestras propias decisiones o no, llega al punto de poder no identificar cómo estamos permitiendo que esto externo involucre, manipule y oriente o desoriente la vida de nuestros hijos. Pues si lo hace con nosotros y nosotros no lo identificamos, seguramente permitiremos que esa misma influencia de publicidad de la sociedad involucre, presione y empuje a nuestros hijos. Para que eso se pueda revertir un poco, tiene que partir de identificar nuestras propias decisiones, y son decisiones diarias, decisiones cotidianas, para buscar en medio de las posibilidades una mayor libertad, que aunque no tendremos una libertad al 100%, sí que sea un poco más de la que teníamos ayer. E insisto, parte de identificar lo que estamos decidiendo. Si es porque lo creímos, lo analizamos, lo pensamos, lo buscamos, lo concebimos de esa forma, está perfecto. Pero si en ese proceso hay involucramiento de la publicidad, de la presión social, de el empuje de las personas cercanas, de la manipulación de la información, de agentes externos que sin tú darte cuenta te empujaron hacia un lugar, ahí es donde tendríamos que analizar si queremos seguir jugando ese mismo rol o haremos algo que nos permita tomar decisiones diferentes. Para ello, analicemos primero. Denme un segundo, por favor. Tomemos agua y descansemos unos segundos. Están escuchando Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. He's so sexy. Oh. Habiendo identificado esta esclavitud que podemos tener de nuestras decisiones, empujadas por la publicidad, la mercadotecnia, la propia sociedad, creo que sería apto identificar si nos encontramos en un letargo, refiriéndome letargo a un sueño profundo, donde creemos que estamos conformes con lo que está pasando porque así lo hemos decidido. Un sueño de conformidad es aquel que nos lleva por el mismo camino que ya nos dijeron que teníamos que seguir, consiguiendo algo que ya nos dijeron que teníamos que conseguir. Hacer una continuación de los proyectos o planes de vida que nos dijeron que teníamos que hacer. Actualmente sí considero que esto está cambiando, pero la evolución de lo que hacemos en nuestra vida diaria me parece que todavía puede dar giros más grandes a beneficio de las propias personas. Si estamos en este sueño, en este letargo, donde nos dicen que tenemos que entrar a la escuela para aprender cosas, estudiar una carrera y vivir de ella, que en algún momento o fase de nuestra vida tenemos que encontrar una pareja, casarnos, tener hijos, para que en alguna otra fase de la vida, algunas se encuentran al mismo tiempo, otras son antes o después, tenemos que
buscar esta casa, este auto, tener una estabilidad económica para hacer una familia y de ahí que se pretenda repetir la historia que nos enseñaron y que ahora nosotros enseñamos a nuestros hijos, es algo que desde hace muchos años se ha sabido que es como la línea de la vida. Incluso me acuerdo, no estoy seguro ahorita en los libros de texto, pero en los libros de texto de hace muchos años en la primaria, nos enseñaban precisamente que los seres humanos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y en ese proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir, tiene que ver con naces, entras a la escuela, estudias, creces, te casas, formas una familia, creas un patrimonio, tienes una casa, un auto, porque ya te reprodujiste y entonces ya vienen los hijos que continuarán tu legado para que después de unos años ellos empiecen a hacer este mismo camino y tú en algún momento morirás habiéndoles enseñado a ellos que ese camino es el correcto, puesto que como así se ha hecho por muchos años y muchos siglos, pues ese es el que debemos de continuar. Gratamente veo que ya no es indispensable ese camino y que cada vez más jóvenes, personas de diferentes países, diferentes religiones, diferentes géneros, preferencias, etcétera, ya están dispuestos a no continuar con esa línea de vida establecida porque quieren cosas distintas, desde no casarse, desde no tener que tener una casa propia como una inversión, sino su vida está más en viajar y en estarse cambiando de casa, de ciudad, de país, de continente, porque así es como pretenden hacerlo. No se diga tener hijos, puesto que ya no es indispensable. Sabrán que van a morir, pero mientras eso suceda, están teniendo una vida distinta a la que habían establecido como la ideal o el estándar a continuar. Y me da gusto porque eso sí es romper este sueño, esta cotidianidad, este letargo en el que muchos nos hemos encontrado y muchos nos han empujado para que lo hagamos. Mientras más se preste la oportunidad para romper estos ciclos que se van repitiendo, será mejor para la evolución de las personas, puesto que encuentras caminos distintos a recorrer que no son los ya trazados. Y ahorita voy a hablar de este último concepto cuando vaya a cerrar el programa. El que haya cada vez más personas dispuestas a romper el molde, a caminar por donde no hay un camino, a trazar nuevas rutas, a identificar nuevas formas de vivir, de hacer una vida, de hacer una familia, de ser una pareja, de tener hijos. Esto hace que nos permita una mayor y mejor evolución a los seres humanos. Puedes o no estar de acuerdo, y esto es solo mi punto de vista, pero sí me parece que el establecer que lo que hacíamos desde hace 2, 3 o 5 siglos y que ahorita tenga que ser lo mismo, no va muy de la mano con la necesidad de apertura y de desarrollo que queremos en nuestras sociedades. Puesto que hay cosas que hace 100 años eran correctas y permitidas, que hace 50 años seguían siendo, pero que ahorita ya no lo son. Podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que identificar que las sociedades, los países, las personas cambian. Y entonces, aquello que hace 50 años era bien visto y nos empujaban para hacerlo de esa forma, ahora no tiene que ser mal visto, es más permisivo el que no se lleve a cabo y nos abre caminos para entonces decidir de una forma diferente a como estábamos siendo proyectados o empujados hace 50 años. Era indispensable con nuestros abuelos que te casaras y tuvieras hijos. No era tan indispensable con nuestros papás y a lo mejor con la generación actual de los 40, 50 no era tan indispensable.
Y ahora con los 20 y 30 ya no es necesario. Ya hay nuevas formas de mantener relaciones. Ya hablaremos en otro programa si es válido o no es válido, si conviene o no conviene, pero el ejemplo es ya ahorita en la unión libre, el compartir una casa con alguien, el viajar en pareja, ya es una condición más favorable, no mal vista e incluso hasta recomendable que lo que hace 50 años era como casi un pecado y algo gravísimo ante la sociedad. ¿Por qué me da gusto? Porque a través de estos pequeños cambios es como hemos evolucionado. No, podríamos entrar a debate con respecto a cómo fue la evolución de el voto en las mujeres, la igualdad entre las personas de color y los que no son de color, y la actual presión para una diversidad sexual, que insisto, después podríamos analizar conveniencia, gusto o no gusto, etcétera, pero que es claro que en esta evolución empezamos a tomar decisiones distintas hoy día con respecto a lo que 50 años atrás había y que ahora ni es mal visto ni es castigado, a diferencia de lo que 50 años atrás se vivía. Sí creo que convienen muchas de estas cosas, sí puede haber muchas en las que yo de manera personal no estoy de acuerdo y quizá ustedes pueden o no estar de acuerdo, eso no es el tema de debate el día de hoy. Va encaminado a que si veníamos en un letargo con una línea trazada para continuar nuestras vidas, qué bueno que ya no es tan rígido ese camino y las bifurcaciones o ramas que salen de ese camino inicial que nos enseñaron, ahora nos permite tomar decisiones diferentes. Para pasar al tema final, que es qué tan esclavos somos, entonces, de nosotros mismos y de lo que hay a nuestro alrededor. Primero me pongo a pensar en lo que hay a nuestro alrededor y es esta jaula que yo les decía en la que nos encontramos. De manera general, sí somos esclavos de ciertas cosas, sí lo creo. Hay cosas de las que no podremos dejar de ser esclavos, también lo creo. Pero es como cuando tienes una enfermedad, pero no te quieres dar cuenta de que tienes una enfermedad. Ya cuentas con la enfermedad. Lo que hagas con ella dependerá mucho de ti y del apoyo y orientación que te puedan dar para atender la enfermedad. Con esta esclavitud pasa lo mismo. Ya somos esclavos de ciertas cosas. Al serlo y no darnos cuenta, continuaremos tomando las mismas decisiones actuales que quizá nos beneficien o no. Pero lo importante es buscar la manera de que si somos esclavos y por los ejemplos que vamos viendo en el día a día, cada vez reafirmamos que sí estamos siendo manipulados, orientados en nuestras decisiones, guiados de manera inconsciente hacia ciertas cosas o ciertas decisiones, por lo tanto somos esclavos de, entonces el identificar la condición nos permite o nos permitirá cambiar algunas decisiones. Me atreveré a decir hasta que no puedes cambiar todo, porque sería como aislarte en una sociedad donde no te vas a poder aislar, porque somos seres sociales y estamos inmersos en una cantidad de cosas donde muchas, aunque querramos cambiarlas, no vamos a poder. Pero insisto en que la parte inicial se basa en identificar la condición para cambiar el resultado. ¿Qué me encantaría ver? Pues me encantaría ver que objetivamente nos damos cuenta de ello para no echarle la culpa al sistema, al vecino, a la sociedad, al partido político, al gobierno, a la escuela, al maestro, a los papás. Las culpas se reparten, me parece, por falta de información y por falta de objetividad al momento de analizar nuestras propias vidas.
Si culpamos tanto, si echamos tantas culpas, creo que tiene mucho que ver con no estarnos analizando de una forma tal que nos permitamos tomar decisiones diferentes que hagan que el resultado sea diferente. Luego entonces no nos estamos dando cuenta de la esclavitud en la que nos encontramos y la falta de libertad que estamos permitiendo. Que si bien no vamos a lograr una libertad al 100% en todas las cosas, al 100% en todas las situaciones o decisiones, sí identificar en cuáles podemos tomar acción a beneficio de nosotros y del entorno, dígase familia, pareja, familia, hijos, sociedad, etc. Somos esclavos de somos esclavos de lo que hay en nuestro alrededor, pero vayámonos a la parte más dura, que es también somos esclavos de nosotros mismos. Nuestra libertad está coartada por el lugar donde nacimos, la forma en la que nos educaron, cómo fuimos tratados, a dónde nos llevaron a la escuela, en qué país nacimos, cuáles fueron nuestras experiencias durante la niñez, adolescencia, juventud, madurez, etcétera. Incluso por la experiencia del día de ayer, somos esclavos de eso, puesto que todo este cúmulo de información, de experiencias, de sensaciones, de recuerdos, nos hace que nosotros mismos seamos esclavos de nuestros propios miedos que se generaron por lo que vivimos. Somos esclavos de nuestras inseguridades que tienen como base lo que vivimos. Somos esclavos de nuestras expectativas que tienen que ver con el entorno y entonces la generación de algo que queremos está influenciado por cosas externas a nosotros, pero nosotros permitimos ser esclavo de ello porque decidimos basado en esa información que nos está lloviendo por todos lados. Somos esclavos de nuestros deseos, tanto los alcanzados como los que no hemos alcanzado. Somos esclavos de aquello que queremos, pero somos esclavos también de aquello que nos dicen que debemos de querer, cuando no forzosamente lo debemos de querer. De lo que sí somos dueños es de lo que servimos. Si ya somos esclavos de tantas cosas, podemos darnos cuenta que podemos ser dueños de aquello que hacemos para servir a los demás. Seguramente, muchas de esas cosas van a ir influenciadas por agentes externos, por la sociedad, por la educación, por la historia personal. Pero este hecho de dar, brindar, ofrecer algo hacia afuera, llevarlo hacia alguien externo a ti, nos permitirá entonces volvernos más parte de la acción que de la pura reacción de la esclavitud que vivimos, inmersos en la sociedad y esclavos de nuestra propia mente por toda esta información previa de nosotros y aquella que es externa, pero que nos bombardea todos los días. Estas ideas que les traigo, cada una de ellas puede ser sumamente debatible e incluso analizada con horas de plática en cafés, en bares, en estudios, en salones de clase, temas, no se diga de maestría y doctorado, sino temas de debate en las escuelas, puesto que hay muchas aristas y obviamente cada uno de nosotros lo va a ver, percibir, sentir de acuerdo a nuestras propias historias personales. Mi interés no es presionar, no ser parte de esta misma presión para forzar una toma de decisiones con las personas, sino más bien acercar de la mano a quien escucha la información para llevarlo a la ventana del departamento donde se encuentra, ayudarlo a que voltee a ver la ventana y forzarlo
no sé si la palabra correcta sea forzarlo, pero más bien invitarlo a que estando frente a la ventana, viendo hacia afuera, en lugar de ver el marco y el cristal, se atreva a ver el horizonte y el paisaje que hay fuera de la ventana. El plantear a quienes escuchan esto la oportunidad de cambiar la perspectiva de cada uno de sus días con base en observar lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que pensamos, lo que sentimos, las sensaciones que experimentamos al hacer o dejar de hacer ciertas cosas, es colocarnos en una ubicación tal que permitamos respirar, inhalando y exhalando la propia vida con base en lo que está a nuestro alrededor. Pero que en este momento de interacción con nuestro entorno, decidamos de manera libre o casi libre hacia dónde girar para respirar y sentir lo que querramos, ver lo que querramos, estudiar, trabajar y comportarnos de acuerdo a nuestras propias historias personales, permitiendo así que cada quien tome sus decisiones con base en sus historias personales, pero no con base forzosamente en una presión publicitaria, en una presión social, en una historia de familia y desarrollo de personas como ha sido en la historia de la humanidad. Creo que este punto es llevarte a la ventana, a que veas hacia afuera de la ventana, no a que veas la ventana, no a que veas el marco, no a que veas si tiene cortinas o no, no que veas si el cristal está sucio o no, sino que voltees a la ventana y puedas darte la oportunidad de ver ese horizonte y todo lo que hay desde tu ubicación hasta ese horizonte, con la infinita diversidad de paisajes, fotografías, momentos, situaciones que puedes identificar en toda esa distancia, en todo ese panorama, en toda esa imagen tan grande como tú la quieras tener o percibir. Si bien nuestra libertad sí se encuentra coartada en muchos aspectos, somos y seguramente seguiremos siendo esclavos de muchas cosas. Mi invitación es a no permitir que, teniendo el talento que tenemos como seres humanos, porque somos unos seres sumamente bendecidos en materia de pensamiento, me refiero a la mente, nuestro cuerpo, sus capacidades, nuestro espíritu y la conexión con el universo, teniendo todo eso, qué mejor que buscar desarrollarlo un poco en esos tres aspectos que tienen que ver con cuerpo, mente y espíritu, perdón, para que nosotros como seres humanos vivamos nuestra libertad hasta donde las situaciones, condiciones, historias nos lo permitan, basado en nuestras propias decisiones, no así basado en la decisión de los demás, ni en la historia de los demás, ni en la empresa publicitaria mejor desarrollada que empuje nuestro consumo, nuestra decisión, nuestro dinero, nuestro gasto, nuestra imagen, mucho menos nuestra imagen. Buscar ser estos que están dispuestos a romper el molde, salir del estado de confort, salir de la comodidad donde muchos se encuentran para encontrar un camino diferente y así como
en las veredas que hay en los cerros, donde te invitan a caminar para ver el paisaje, y hay una tranquilidad y seguridad porque esa ruta está trazada por muchas personas que pasaron antes que nosotros y que sabemos que son seguras, puesto que están trazadas, sabemos que nos pueden llevar a un punto y regresarnos por el mismo sendero. Creo que conviene en muchas ocasiones y en muchos momentos y para muchas circunstancias el estar dispuestos a ver el sendero, identificar lo que ya está trazado, pero decidir cambiar un poco el rumbo para encontrar nuevas rutas, nuevos desafíos, desarrollar nuevas metas, nuevos objetivos. Cuando el camino está trazado y continuamos por el mismo, será muy difícil que encontremos resultados distintos, lugares diferentes de los que ya encontraron quienes pasaron por ahí. Cuando te aventuras a salirte de ese sendero, caminar por las piedras en lugar de por la terracería, escalar los árboles en lugar de sentarte en el río, llegar a una cima distinta de una montaña, de la cual mucho del resto de los escaladores está en la cima de otra montaña, en ese punto donde los caminos ya están en lugares distintos, es cuando el aprendizaje, desarrollo, ideas, metas, objetivos, planes, proyectos, programas, empresas, ideas, se pueden presentar de una forma distinta, puesto que las condiciones son diferentes. Estando durante el mismo camino, en el mismo lugar, y recorriendo los mismos senderos, no va a ser tan sencillo. Ejemplos de ello, velo en cualquier tema que tengas con la tecnología. Alguien dijo, me comentaba que si quien hizo el vehículo, Henry Ford, que hizo el modelo T, este vehículo que revolucionó la sociedad por el vehículo y lo que hizo para detonar la venta y compra de automóviles en el mundo, comentaban que cuando a él le preguntaron que por qué había hecho el automóvil, él refería que no le tenía que preguntar a las personas lo que querían para desarrollar una nueva idea, puesto que las personas en muchas ocasiones no saben lo que quieren. Si él hubiera buscado atender la necesidad de lo que la gente cree que quiere, al preguntarles él a los ciudadanos de aquellos entonces qué querían para desplazarse de un lugar a otro, seguramente las personas hubieran dicho que querían caballos más rápidos y más cómodos, siguiendo la línea del uso del caballo. Por lo tanto, él no se esforzó ni buscó cubrir la necesidad de las creencias de quienes estaban en ese momento utilizando un transporte que era el caballo. Él no tomó en consideración lo que la gente creía que quería y entonces hace algo completamente diferente que revoluciona completamente el planeta. Hace poco se cumplieron 15 años o 16 años del primer iPhone que salió a la venta. Y estoy seguro que Steve Jobs y su equipo de desarrollo tecnológico no estuvieron buscando la forma de mejorar lo que había en telefonía celular. Seguramente desecharon lo que había, lo que funcionaba y lo que la gente quería y desarrollaron algo que revolucionó los teléfonos hasta llegar a lo que tenemos actualmente.
Si pensamos en la televisión o la televisión a color, la energía eléctrica, el desarrollo del aire acondicionado, cualquier cosa de tu vida diaria hoy día surgió de alguien que se atrevió a salirse del sendero para tomar una decisión distinta y entonces poder lograr obtener un resultado diferente. Sí, sí somos esclavos de muchas cosas y seguramente seguiremos siendo esclavos de muchas. Solo hay que identificar de cuáles. Y sí, somos libres en ciertos momentos de ciertas cosas con un sesgo de nuestra historia, educación, ubicación, desarrollo, etcétera, pero el identificar nuestras decisiones con base en estas barreras o estos límites nos permitirá tomar decisiones diferentes de acuerdo a lo que necesitamos y no a lo que necesitan los otros o hacia donde nos empuja la sociedad. Piensa en ello, platícalo con la gente y te darás cuenta que todavía es difícil darnos cuenta de que somos esclavos y nuestra libertad está sesgada. Pero si escuchaste este programa y crees que hay cierta razón en todo lo que te comento, ponte a analizar tu vida diaria, tus decisiones cotidianas y establece qué es lo que quieres cambiar para que, independientemente de nuestra esclavitud y nuestra libertad seccionada, pienses, decidas, hagas cosas más encaminadas a tus propias decisiones, aún con nuestra esclavitud, y a tus propias acciones, aún con nuestra libertad coartada. Me parece que eso te beneficia a ti y buscará que más y mejores resultados los obtengamos para beneficio de la sociedad y del desarrollo de las personas como seres humanos que somos unos verdaderos super seres humanos y que podemos empujar a ser más y no solo a ser los mismos en el mismo molde, bajo el mismo camino y siguiendo la misma guía. Estemos dispuestos a cambiar eso. Me parece que nos conviene, nos ayuda, nos beneficia, hasta nos divierte. Gracias por escucharme el día de hoy. Recuerdan que soy feliz de compartir esto con ustedes, que deseo de sobremanera que los pueda sacudir un poco de sus pensamientos cotidianos y analicen qué tanto esto beneficia, ayuda a ustedes y a los que están a su alrededor. No olviden contactarnos por las redes sociales de Radio Pasión US, en TikTok, en Facebook, en el canal de YouTube, donde los programas se muestran, se quedan grabados para posterior a cuando han sido puestos en línea. Y a mí me pueden encontrar en mi página de Facebook, Villanueva.empoderando vidas, donde me encanta que platiquemos, nos digamos cosas, me propongan temas a traer sobre la mesa. Y si bien hoy no hablamos mucho de aviación, me parece que estos temas son de interés, al menos para mí, para mucha de la gente con la que comparto ideas, conocimientos, pláticas, cafés, etcétera, porque sí creo que hay más en esta vida que solo seguir en la misma línea donde casi todos van formados. Hay que salirse un poco de esa fila y nos podemos divertir en el proceso compartiéndolo. Te agradezco mucho, ten bonita tarde, día, noche, donde quiera que te encuentres y no olvides, vive mucho y vive libre. Bye bye.